un estándar de prueba riguroso, más allá de toda duda razonable, dice la ley. Es decir, no puede haber duda para que un juez pueda condenar a una persona. Si existe duda, el juez tiene que absolver a la persona que ha sido objeto de un procedimiento penal. Entonces, en este sentido, el procedimiento pues está protegido por esas razones, por los valores que están involucrados, obviamente la libertad del imputado o del acusado, para que se entienda este concepto, porque a veces pues el imputado es un tema muy técnico, pero estamos hablando del acusado. Entonces está de por medio la libertad del acusado, están los derechos de la víctima y por supuesto el interés de la sociedad, que pues tiene un interés general en el sentido de que pues a través del procedimiento penal se pretende lograr la paz social, etcétera, ¿verdad? Valores que a la sociedad le interesan. Entonces, pues sin duda está involucrado este interés. Entonces, el procedimiento penal está protegido por esas razones. Y bueno, entonces esta medida cautelar, ¿a qué viene este punto que comento? Bueno, porque la medida cautelar busca evitar los peligros a los que puede estar sujeto el procedimiento penal. Lo que se busca también, lo olvidé comentar, es que se logre el éxito del procedimiento. ¿Cuál es el éxito del procedimiento penal? El éxito del procedimiento penal es, y yo creo que como en todo procedimiento, es la sentencia. No estamos hablando aquí o no vamos a tocar el tema de salidas anticipadas, porque sí las hay, pero bueno, vamos a decir que la sentencia es la que concluye todo procedimiento. Y en el procedimiento penal, bueno, pues la sentencia es lo que se busca que se logre para que pueda lograrse ese interés social de que los delitos sean sancionados y también, bueno, si no se justifica el delito y la responsabilidad, pues que se absuelva al presunto responsable. Entonces, este procedimiento está protegido en este sentido de esos riesgos que puede haber. ¿Cuáles son esos riesgos? Los riesgos que puede haber para el procedimiento penal están considerados en la ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues principalmente el relacionado con la fuga o huida, o en un término más jurídico, sustracción de la justicia del acusado. Es decir, el procedimiento penal, a diferencia de otros procedimientos como el procedimiento civil, necesariamente tiene que tener identificado y asegurado para que al acusado, para que pueda estar presente durante el desarrollo de las etapas del procedimiento. ¿Y por qué pongo este contraste? Bueno, porque, por ejemplo, en el procedimiento civil, pues sabemos que el demandado puede ser emplazado y pues decida no acudir al procedimiento, y eso no es obstáculo para que un juez dicte una sentencia justa y observando las formalidades del procedimiento. En materia procesal penal eso no puede suceder. El procedimiento requiere que esté, decimos los abogados, presente el acusado en el procedimiento. ¿Para qué? Pues para que se respeten sus derechos humanos, de audiencia, de debido proceso, estos derechos importantes para que pueda haber esa oportunidad del acusado de poder demostrar su inocencia, en su caso, o la inexistencia del delito. Entonces, bajo esta situación, el procedimiento pues tiene estos riesgos de que pueda hacer que el acusado se logre sustraer del procedimiento, es evitarlo, eludirlo, y bueno, pues ahí está un primer aspecto que tendríamos que considerar. Otro riesgo para el procedimiento penal, bueno, pues sería la afectación a la víctima. Puede darse en un momento dado que el mismo acusado u otros sujetos puedan lesionar los derechos de la víctima para diferentes fines, ¿verdad? O la manipulación de las pruebas,
que se obstaculice el desarrollo de la investigación. Son algunos de los riesgos que la ley contempla, entre otros. Entonces, bajo estos puntos, la medida cautelar pues trata de evitar estos riesgos dentro del procedimiento penal para que pueda llegarse a una sentencia pues también obviamente respetando todo el debido proceso, pues una sentencia justa y se logre el éxito del procedimiento penal. Entonces es una medida cautelar que trata de evitar esto precisamente, y la prisión preventiva pues tiene esta finalidad. Esta es la esencia a la luz del procedimiento penal acusatorio. Ahora bien, esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es aplicable por excepción, porque obviamente lesiona el derecho a la libertad del sujeto que está siendo considerado acusado en este caso. Y bueno, pues lo que dice la Constitución y las leyes secundarias pues es que es excepcional, es decir, es la última pues medida que se pudiera tomar drástica para poder lograr que no se concreten estos riesgos o peligros del procedimiento. Entonces es excepcional. Bueno, hasta aquí podríamos decir que la prisión preventiva entonces tiene esta característica de ser una medida cautelar. Tenemos dos tipos de prisión preventiva en nuestro sistema jurídico mexicano, al menos así los tenemos identificados. Tenemos la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Comenzaré por dar una explicación breve de lo que es la prisión preventiva justificada, y es también pues obviamente una medida cautelar, solo que esta pues requiere de que el Ministerio Público aporte las pruebas que justifican los riesgos que acabo de comentar, es decir, que acredite que es posible que el acusado se sustraiga de la acción, se fugue, huya del lugar del procedimiento, o que se afecte el desarrollo de la investigación, se pongan en riesgo las pruebas, etc. Todos esos riesgos los tiene que justificar el Ministerio Público para pedir una prisión preventiva justificada. Al contrario de esto, la prisión preventiva oficiosa releva de prueba al Ministerio Público para justificar esto. Y por una razón, pues hasta cierto punto clara, porque la prisión preventiva oficiosa, el criterio que se maneja para su aplicación es que sea un delito considerado grave. Vamos a manejar delito grave por el valor que protege, los altos valores de la sociedad, delitos que impactan de manera preponderante al interés público, a la sociedad. Y bueno, pues están considerados estos delitos como de este nivel. Entonces, basta que se tenga un auto de vinculación a proceso en donde el juez determine que en el caso existe un delito que amerita prisión preventiva oficiosa para declararla de esa manera. Ahora, ¿por qué es oficiosa? Bueno, precisamente por eso, porque no necesita que las partes lo soliciten a la aplicación. El juez oficiosamente o de manera automática, como se ha manejado también, la puede aplicar por mandato de la ley. Esta prisión preventiva oficiosa pues está contenida en el artículo 19 constitucional, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces tenemos estas dos clases de prisión preventiva, la justificada y la oficiosa. Pero recordemos que está contemplada como una medida cautelar, que es importante para lo que vamos a comentar más adelante, a ver qué piensan ustedes. Bueno, la prisión preventiva en el ámbito de los derechos humanos. ¿Qué dicen los derechos humanos respecto a esto? Los diversos tratados de derechos humanos en los que México ha sido parte, pues hablan de la prisión preventiva, la establecen, está contemplada en
estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y dice que debe ser calificada como una medida cautelar aplicable de manera excepcional, lo cual coincide con nuestro texto constitucional, con el sentido que se le da aquí en nuestro sistema jurídico mexicano y también con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una medida cautelar excepcional. Pero lo que dice aquí en el ámbito de los derechos humanos es que no puede ser aplicable esta medida de prisión preventiva apoyándose en las características del presunto responsable ni por la gravedad del delito. Y aquí es donde viene el problema en relación con nuestro país. En México es aplicable por la gravedad del delito. Ahí es donde encontramos un primer punto de que nuestro sistema, nuestro texto constitucional establece que se aplicará prisión preventiva oficiosa por el delito. Entonces, aquí se contradice el ámbito de derechos humanos en sede internacional. Y este es lo que se ha venido generando un primer debate polémico, pues que ha llegado a últimas fechas a la Suprema Corte, al Pleno de la Suprema Corte, y donde pues hemos estado enterados de que pues ha habido ciertas posturas en relación a esto de los ministros, que vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, este es el punto esencial en materia de derechos humanos, que esta medida cautelar no sea aplicable tomando en cuenta la gravedad del delito. Esto, pues así se establece, me parece que es en un asunto de Chile que determinó la Corte Internacional de Derechos Humanos este punto. Bien, luego, la prisión preventiva en la Constitución mexicana, pues ya lo mencionamos, está contemplada la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional. Si ustedes ven el artículo 19 constitucional, pues trae un listado de varios delitos que se consideran, pues vamos a decirlo así, graves por el impacto que producen y se han elevado a este rango de proteger el bien jurídico tutelado que en ellos está inmerso, y entonces pues se establece la prisión preventiva por estos delitos. Entonces el 19 constitucional pues tiene una metodología por simplemente ser un delito grave. Esto va a tener un comentario más adelante también. Vamos a ver que el artículo 19, busqué yo algo en relacionado con esto y fui a dar con la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales cuando se llevó a cabo la última reforma del año 2019 para adicionar delitos al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Y pues nos encontramos con un punto importante a tratar, que la norma constitucional tiene un fondo sociológico y criminológico. Y lo vamos a ver aquí, me voy a permitir leerlo para tener un contexto. Dice, bueno, primero el órgano legislativo dice, se protege en este sentido y dice, bueno, la prisión preventiva oficiosa no deja de ser una medida cautelar y no es punitiva. Eso es lo que dice para justificar el dictamen. Luego más adelante dice, esta dictaminadora considera que debido a la coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más de una década y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal, es que el Estado mexicano debe contar con los mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre, además de buscar disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para las víctimas o bien para las mismas instituciones. Y luego, le voy a leer así muy rapidito otro aspecto de la minuta.
Dice, ha considerado el mínimo posible de afectación a esa perspectiva respetable y legítima de los derechos humanos, debido a que se pondera que la situación en México es de emergencia y se justifica. Eso me llamó mucho la atención porque es un tema que no se ha puesto en el debate nacional, al menos yo no lo he visto en este sentido, de la finalidad que tiene la norma constitucional para justificar la prisión preventiva oficiosa en México. Este es el trasfondo de la norma que, en mi opinión, pues tiene este fondo sociológico y criminológico, en el sentido de una realidad social que está viviendo el país, y me llama la atención la palabra de emergencia, situación de emergencia, por los altos índices de delincuencia que pues todos percibimos y que sabemos que están sucediendo. Basta ver que también acabamos de ver que se autorizó la actuación del Ejército Nacional en materia de seguridad pública, pues va a seguir en las calles haciendo esta labor. Eso habla de una crisis pues muy fuerte que tenemos en este sentido. Son aspectos objetivos que no podemos ignorar. Ahora, ¿cuál es la polémica? La polémica que se desató recientemente es que la Corte intentó dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa por ser violatoria de derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad y la presunción de inocencia. Yo creo que en este punto todos estamos de acuerdo. No creo que haya un problema en esto, es una cosa muy simple y que pues definitivamente es una razón válida. Pero lo que vemos nosotros es que hay una contradicción entre la norma constitucional que habla a emergencia nacional, sociológica y criminológica y la Corte que dice B, argumentos jurídicos. O sea, encontramos una incompatibilidad en cuanto a la finalidad de la norma constitucional con lo que pretende la Suprema Corte. El proyecto del ministro Aguilar Morales sí introduce aspectos sociológicos, es el único que vi, que tenía estos aspectos sociológicos. Él habla de aumento de personas en prisión preventiva y los efectos de esta a personas en condiciones de pobreza, etcétera. Él habla de estos aspectos sociológicos, pero no va al punto de la finalidad de la norma constitucional, porque la norma constitucional habla de otra cosa. Y luego se dijo que la Corte no está facultada para invalidar una norma constitucional, pero sí para inaplicarla. Es otro aspecto que se mencionó. Y luego también se habló de la restricción constitucional a los derechos humanos que se establece en los artículos 1 y 29 de la Constitución. Acuérdense que el artículo 29 constitucional habla de la suspensión de derechos o suspensión de garantías que se conocía anteriormente, y en donde dice la Corte que prevalece la norma constitucional en este caso. Y entonces hace un estudio queriendo ajustarlo al artículo 19, diciendo, bueno, pues ese es el único caso que establece la Constitución de restricción a derechos humanos. Entonces, por lo tanto, el artículo 19 constitucional es otro supuesto de restricción de derechos humanos, pero en este caso se requiere de aplicar el principio de proporcionalidad. Y entonces, en este caso, sí puedes dejar de aplicar la norma constitucional. Y ese fue un poquito la opinión de la Corte en estos proyectos que se presentaron en una acción de inconstitucionalidad y en un amparo en revisión que llegó hasta el Pleno de la Corte. Y pues bueno, finalmente pues ahí quedó, ¿no? Pero aquí vemos esta contradicción de que la norma constitucional pues habla otro aspecto y la Corte otro diverso, ¿no? No hay congruencia, eso es lo que vemos. Bueno, ¿qué podemos decir de la situación actual de la prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva en México sí tiene una naturaleza de pena anticipada. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer en la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales
claramente establece que esta norma es para prevenir el delito, para bajar la incidencia delictiva, por la situación de emergencia que vive el país, por la impunidad, por la inseguridad. Todos esos aspectos tienen que ver con la pena, no con una medida cautelar. Que ahí es donde nosotros pensamos que hay una falta de punto de acuerdo entre lo que dice la Corte y lo que dice la Constitución o la finalidad de la norma constitucional, lo que estableció el constituyente al reformar la Constitución, no solo en el 2019, esto ya viene del 2008. Recuerden que tuvimos una gran reforma en 2008 con el sistema de justicia que estamos viviendo ahora, y luego vino la reforma de derechos humanos en el 2011, y luego en el 2019, bueno, se presenta esta reforma por adición a la Constitución para agregar más delitos de prisión preventiva oficiosa. Y en esta, bueno, pues claramente se ve la intención del legislador para darle sustento a la norma. Inclusive dice, no ignoramos que la prisión preventiva pues restringe derechos humanos, pero vamos a buscar que sea lo menos lesivo en términos generales. Y entonces aprueban la reforma bajo estas condiciones. Entonces, podríamos decir que la situación actual de la prisión preventiva oficiosa participa de una naturaleza de pena anticipada. ¿Por qué? Porque la pena tiene como finalidad la prevención general del delito. Es decir, busca influir en la sociedad para que los delitos no se cometan. Entonces, quiere decir que el mismo Congreso está confirmando de que se trata de una pena anticipada. Y se sale, pensamos, de la finalidad para la cual fue ideada la medida cautelar, que como ya lo vimos, es para riesgos procesales. Entonces, la norma constitucional va más allá, la norma constitucional tiene otro fin. Por eso pensamos que no hay un acuerdo en esto. Porque la Corte en sus criterios sigue dejando el viso de una medida cautelar, cuando la medida cautelar pues quedó rebasada en la norma constitucional porque va más allá, porque lo que trata es de conseguir otros fines y, digámoslo así, es una política criminal del Estado mexicano la prisión preventiva oficiosa. Habla de situación de emergencia. Pues no podemos tener otra idea más que la crisis es bastante evidente y entonces pues se trata de disuadir el delito. Y estos son fines de la pena, sin duda. Entonces, pues hay que llamarle a las cosas por su nombre. Eso es lo que creo que podemos establecer para poder hacer un estudio, creo yo, más profundo de lo que es este tema en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, ¿qué se requiere en la situación actual? Pues si tomamos en cuenta los argumentos del Congreso, pues es un cambio de realidad social. Es decir, hasta que se acabe la inseguridad, hasta que no haya impunidad, cambie la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la misma minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales en un artículo transitorio dice, en el transitorio cuarto, dice: la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia del presente decreto. Es decir, que la establece el legislador como una solución provisional de lo que está sucediendo en México, como una emergencia nacional, que tiene que ser revisada y evaluada nuevamente para ver si ya cambió esta realidad social y puede eliminarse esta prisión preventiva oficiosa. Al menos eso es lo que se entiende de lo que establece la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, sin duda, la prisión preventiva oficiosa, al tener características de una pena, pues claro que es una restricción a los derechos humanos. En eso no hay discusión. Y es una restricción a los derechos humanos por ser una política
del Estado mexicano contra el crimen en situación de emergencia, como se menciona. Entonces, encontramos que no es compatible el estudio de la Corte de considerarla una medida cautelar para evitar riesgos procesales con la intención del legislador al establecerla con fines de pena, es decir, para la prevención general del delito como política criminal. Entonces, ¿cuál es el debate que se debiera generar en la Corte para este tema? En nuestra opinión, no deseamos tampoco ser expertos en estos temas, pero lo hacemos con toda la humildad posible de opinar, dar nuestra opinión sobre este punto, de que la Corte, el debate que se debiera tener en la Corte es si se puede dejar al margen o restringir derechos humanos frente a una realidad social de emergencia del país, de seguridad pública, que es la voluntad de las mayorías plasmada en la norma constitucional. Ese es el punto que creo que se debe de debatir en la Corte, no tanto si sigue o persiste como una medida cautelar, porque vemos que la norma constitucional pues tiene otra finalidad. Y entonces aquí se debe de centrar el tema de debate. Una situación parecida sucedió hace poco con el tema de emergencia del COVID-19. Todos lo tenemos muy presente y todavía estamos resintiendo los efectos de esa emergencia. Esta emergencia de salud pública, desde luego que impactó derechos humanos y restringió los derechos humanos. Hubo debates en relación a que si se debería de aplicar el artículo 29 constitucional o el artículo, si mal no recuerdo, el 73 de la Constitución, para ver si la actuación de la autoridad podría estar sujeta a un control constitucional. Y bueno, la autoridad de salud optó por formar el Consejo de Salud Pública, en donde ya vimos todos los acuerdos que dictó y que no estaban sometidos a revisión alguna de la Suprema Corte. Contrario a que si se hubiera dado una suspensión de derechos conforme al artículo 29, pues sí hay una intervención de la Corte, hay una opinión. Entonces, bueno, ahí se debatía qué era lo que se hubiera seguido en ese momento. Entendemos que eligieron el camino de la no vigilancia de la Corte para tomar las medidas de emergencia que se estaban dando en ese momento. Es una restricción a derechos humanos muy clara en este sentido. Y pues bueno, pudiéramos hacer una comparativa con esta situación de emergencia de inseguridad pública que habla el legislador. Entonces, el debate pensamos que se debe de centrar en este aspecto, que si se puede restringir los derechos humanos frente a una realidad social de emergencia de seguridad pública. Ese debiera ser el punto que concuerda con lo que establece como finalidad la norma constitucional. Bueno, ya para ir aterrizando este tema, pues encontramos que será posible, o nos preguntamos más bien, si puede coexistir la prisión preventiva oficiosa en el marco de derechos humanos en México, es decir, tomar otros caminos para poderla hacer menos lesiva, como dice el legislador. Y pues si estamos en una situación de emergencia nacional por la inseguridad, pues bueno, habría que ver si se establece otras formas de poder llevar a cabo esta aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México. Lo que podemos decir es que es un caso especial del derecho mexicano. Pudiéramos decir que hasta sui generis, muy especial del derecho mexicano.
por estas características de una pena anticipada, que obviamente para hablar de pena se necesita una sentencia y no estamos en ese caso, pero es un adelanto de la pena por los fines que persigue, sin duda. Entonces es un caso muy especial, que solamente le corresponde a los mexicanos resolver por la realidad que vivimos y que bueno, creo que ahí es donde está el problema de discusión o polémico, en donde cada actor político, jurídico, creo que cada quien está hablando de su tema, pero no tenemos un punto de acuerdo, un punto de congruencia entre la finalidad de la norma constitucional y la naturaleza de esta medida cautelar. Entonces, ¿cómo hacer menos lesiva la aplicación de la prisión preventiva oficiosa? En el Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos un parrafito ahí escondido que estableció ahí el legislador pues cuando se dio la gran reforma de 2008, en donde estableció, voy a dar una lectura así rápida, dice: el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso y todos los demás riesgos. Dice: la solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Entonces, la idea que permea es que la prisión preventiva oficiosa no tiene solución, que los jueces la tienen que aplicar en automático y que es un grave problema para los derechos humanos del acusado. Pero pues vemos que esta parte del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues es hasta cierto punto revolucionario. Es decir, pues sí se puede aplicar la prisión preventiva por el juez de manera automática, pero también existe la posibilidad de que bajo criterios de objetividad de las fiscalías se puede pedir que no se aplique esa medida, que se sustituya por otra medida menos lesiva. Y es ahí donde pensamos que nosotros, los que nos dedicamos al derecho, pues hagamos estudios en este sentido para ver si en estos caminos que plantea el legislador en esta norma secundaria, pues pueden tener un efecto en la realidad. Nos encontramos con varias circunstancias que pudieran decir, bueno, pues es que eso es muy difícil porque se puede prestar a corrupción, pero pues también si se trata de en este caso de que la Fiscalía lo solicite o que el juez lo deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa y ponga una justificada, pues también siguen prevaleciendo los mismos comentarios o circunstancias que se pudieran dar de que se preste a una corrupción. Pero es ahí donde pienso que debe avanzarse en estos temas, porque se debe de fortalecer principalmente los dictámenes de riesgo en los procedimientos penales. Se creó la unidad de medidas cautelares precisamente para esto, para que mediante estudios multidisciplinarios en donde intervengan aspectos de todo tipo, de varias ciencias que ayuden al proceso penal, a poder determinar que en ciertos casos la Fiscalía tenga la posibilidad de solicitar la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, pues la idea de que esto es en automático y que no puede tener una solución, pues vemos que no es tan así. Sí hay una puerta abierta que se puede utilizar tal vez en un futuro, de que bajo criterios de objetividad muy bien
examinados mediante dictámenes de tipo científico que determinen y que le ayuden a la Fiscalía a decir, en este caso, solicitamos que no se aplique la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Pues no porque cometas un delito grave significa que vas a causar riesgos procesales de los que habla la ley, ¿verdad? O sea, si no te vas a fugar y vas a permanecer en el lugar, si no vas a molestar a la víctima, si no se va a afectar el desarrollo de la investigación, pues entonces quiere decir que proporcionalmente la medida de prisión preventiva oficiosa pues es exagerada, y en esos casos, con criterios de objetividad de la Fiscalía, como en este caso que se plantea, pues pueda solicitar la no aplicación de la misma a petición del Ministerio Público. Entonces, pudiéramos decir que puede coexistir la prisión preventiva oficiosa en un régimen de derechos humanos. Pues parece ser que sí, solo falta que haya voluntad de que la autoridad pueda hacer uso de estos instrumentos que ya están en adelanto aquí en la ley y que pueden perfeccionarse poco a poco para una realidad de país que estamos viviendo, que sin duda es innegable. Pues ahí está la inseguridad pública, esa no la podemos tapar con un dedo. Y entonces, pues a tomar otros caminos para poder hacer menos lesiva la prisión preventiva oficiosa, que es el tema que nos trae ahora a este momento. Y bueno, pues decir que el juez, pues su mejor defensa, como dice el tratadista procesalista Michel Tarufo, la mejor defensa del juez es la fundamentación y motivación de sus sentencias. Un juez que funda y motiva bien sus sentencias con este tipo de datos, de aporte, pues puede ser injusta o justa la prisión preventiva oficiosa, pero en un planteamiento de fundamentación y motivación bien llevado, el juez puede estar tranquilo de que aplicó, en ese caso, pues una medida distinta a la prisión preventiva oficiosa, no obstante de que se tratara de un delito grave contemplado en la Constitución y que le obliga a aplicar esta medida cautelar de manera automática. Entonces, pues pensamos que sí puede haber esta coexistencia, independientemente del debate de que si es violatorio de derechos humanos, pues yo creo que eso no se pone a discusión, creo que sí, pero ¿cómo entender la realidad de México? O sea, si nuestro legislador nos está diciendo prácticamente, no obstante que dice que es una medida cautelar y no punitiva, pues realmente es una pena, tiene los fines de la pena, y pienso que ahí, bueno, pues hay una confusión en cuanto a eso. Y pues, ¿qué hacer frente a esto? Pues pudieran ser estos caminos de que las autoridades, en este caso la Fiscalía, el Ministerio Público, pues pueda solicitar la no aplicación de esa medida con base en criterios objetivos y bien sustentados para poder darle una solución a la situación real que estamos viviendo de violación a derechos humanos, sin duda. Bueno, es todo lo que quería compartirles, espero no haberlos aburrido. La idea era hacerlo un poquito rápido. Otra pregunta. ¿Se escucha, Frine? Sí. Okay. Comentas un chorro de dudas. Okay. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad que el Ministerio Público o Fiscalía pide la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Así un poquito como ley de amparo, que dice que no procede la suspensión en tales casos, pero en un caso excepcional puede llegar a proceder. Telecomunicaciones, como tal. Es a partir de mi desconocimiento absoluto en materia penal, ¿es una facultad exclusiva de la Fiscalía, del Ministerio Público, o puede también entenderse como un derecho, una posibilidad de la defensa? ¿Quién puede ser este tema que se aplique ese proyecto del Código Procedimientos Nacionales? Bueno, lo que establece la ley es que es una petición de la Fiscalía. Okay. Eso es lo que dice, ¿verdad? Ya en la práctica, pues
En mi opinión, creo que la defensa pudiera persuadir a la Fiscalía de que solicite la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa, dándole razones. Y si la Fiscalía pues, está de acuerdo, pues lo puede hacer. Pero es lo que pudiera hacer la defensa hasta este momento. Pero es esa petición de la Fiscalía exclusivamente. Y pues, o sea, pedirle a la Fiscalía omite o sea, que no es, ¿qué tan discrecional esa posibilidad de decisión? Es decir, yo como defensa, oye, Fiscalía, pide la no aplicación de la prisión preventiva, o sea, ¿qué tanto se podría hacer acto reclamado? Un acto reclamado, la omisión en pedir la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa o... Como ya en materia de amparo, sí. Si no te lo... creo que bueno, ahí entramos en otro debate. Creo que es una facultad reservada a la Fiscalía. Pudiéramos meternos en ese tema de que, bueno, pues es una cuestión que concierne exclusivamente a la Fiscalía y como acto reclamado, pues si no considera necesario solicitarlo, pues está en esa facultad. Pero creo que sí puede, obviamente, ser sometido al control de legalidad o de constitucionalidad en el juicio de amparo, sin duda. Okay. Sí, sin duda, porque está actuando en ese momento pues como una autoridad, ¿verdad? El agente del Ministerio Público. Okay. Y no sé si apuntar otra. Sí, yo solamente entender un poco, entiendo que se interpreta la prisión preventiva oficiosa actualmente como una sanción anticipada, no tanto como medida cautelar. Si fuera medida cautelar se debería ajustar a que sea justificada, ¿no? Escuché algún argumento, no recuerdo de quién, que la prisión preventiva oficiosa tenía como propósito también liberar a los MPs y a los jueces de una carga en casos difíciles, sobre todo delincuencia organizada, de construir un caso en el que soliciten la prisión preventiva justificada y que tengan todos los elementos para que el tribunal otorgue. Y al mismo tiempo para el tribunal de poder dictar la prisión preventiva justificada. Es decir, ya no tienen que intervenir o ya liberan al Ministerio Público, le quitan de las manos el peso de tener que solicitar la prisión preventiva y al tribunal o al juez o la jueza digamos el razonamiento, la fundamentación y motivación de conceder la prisión preventiva. Si esto es cierto, si esto es uno de los propósitos de la prisión preventiva oficiosa, entonces creería yo que ese es un propósito de naturaleza cautelar, no de sanción anticipada, porque en todo caso lo que estarían provocando sería propiciar un ambiente más tranquilo, por así llamarlo, para el MP y para el juzgador, así como también se conoce o se entiende su carácter cautelar para la protección de los testigos, para el resguardo de datos de prueba y demás. Entiendo que sí se conoce como cautelar cuando es protección de esos aspectos. Sí. No sé qué piensan sobre ese punto. Sí, yo creo que tienes razón en ese sentido. Lo que queremos hacer es una distinción de la finalidad de la norma constitucional en este caso, de que la prisión preventiva oficiosa está pensada desde el legislador como una forma de disuadir el delito. No se habla de que se protejan los riesgos procesales como medida cautelar. Se le llama medida cautelar, así lo menciona, pero la finalidad no concuerda con eso, porque lo que está buscando el Estado mexicano es, vamos a decirlo así en términos más coloquiales, meter miedo para que la sociedad no cometa ese delito. Y ese fin solamente corresponde a la pena. Es un fin que va implícito en la pena, ¿no? Y eso es lo que vemos, que ahí es donde se desfasa la finalidad de que sea estrictamente una medida cautelar, ¿verdad? Y sí es cierto, releva de la prueba al Ministerio Público de justificar esos riesgos. ¿Por qué? Porque el mismo delito grave se asume que ya van implícitos esos riesgos, ya van protegidos porque es un delito de gravedad que afecta a la sociedad. Entonces el Ministerio Público ahí queda relevado de esa prueba, no necesita hacerlo, simplemente
necesita imputar por un delito de estos del 19 constitucional, y el juez pues no tendrá otra opción más que dictar la prisión preventiva oficiosa por simplemente ser el delito que está enlistado, que es lo que el ámbito de derechos humanos dice que no es correcto. El derechos humanos dice no puedes tomar en cuenta características del sujeto ni la gravedad del delito como elementos suficientes para decretar la prisión preventiva. Y ya no diga, ellos no hablan de oficiosa, dice prisión preventiva, ¿verdad? O sea, no se puede establecer esa medida cautelar considerando esos elementos por sí mismos suficientes. Y entonces en nuestro país, pues precisamente aplicamos eso, aplicamos la prisión preventiva oficiosa por criterio de delito grave. Ni siquiera hay necesidad de hacer una fundamentación y motivación muy extensa, simplemente como estoy encontrando elementos que me demuestran la posible existencia del delito tal que viene enlistado en el 19 constitucional, se decreta la prisión preventiva como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, y eso basta. Entonces eso es lo que ahí es lo que no concuerda con los temas que se han venido discutiendo, sobre todo desde la Corte, que pues lo quiere meter al cajón de las medidas cautelares. Ese es el problema. O sea, que siga prevaleciendo una medida cautelar, sí, pero la finalidad no checa, no corresponde. Ese es el tema. Ahora, sí es cierto, ¿cómo puedes hablar de una medida, de una pena anticipada si no hay sentencia? Pues estamos en lo correcto. Por eso digo que es un caso especial del derecho mexicano, aplicable, y lo comparo con el COVID, porque son medidas de emergencia que se dictan, pero en este caso pues está plasmada una norma constitucional por lo que se está viviendo en el país. Que es injusta o justa, ese es otro boleto. Pero en el tema de lo que se está haciendo para sostener esa norma constitucional vigente, pues la situación de emergencia e inseguridad que vive el país. Y eso pues no está relacionado con una medida cautelar. O sea, digo, en un sentido para distinguir, ¿no?, el tema de las cautelares. Otra pregunta, Junji, vi la sesión de la Corte, la que vimos, sobre si podía ser inconstitucional la Constitución, sobre el artículo 19, y obviamente hubo una unanimidad por parte de los ministros en el sentido que no podían, bueno, se determinó por mayoría, creo, que no se podía declarar la inconstitucionalidad de la Constitución del artículo 19, pero en la motivación, los considerandos, no sé si era unanimidad o por mayoría, se determinaba que la figura era incorrecta como tal. No pueden hacer la declaratoria de inconstitucionalidad, pero que la prisión preventiva pudiera ser incorrecta. Por ahí había unos ministros que empezaban a decir que la prisión preventiva oficiosa no significaba que en automático se aplicara, sino que pudiese hacerse por parte del juzgador, pero haciendo un estudio previo, como que empezaron a buscarle salidas con la sentencia de la Corte. O sea, ya con la motivación, los considerandos. ¿Qué crees que pase de manera práctica? Porque por ahí todos están coincidiendo, casi todos, de que, oye, ¿sabes qué? La prisión preventiva oficiosa es una mala figura, no jala, no funciona. A lo mejor por oficioso tenemos que entender no que la apliquen de manera automática, sino que puedan aplicarlo, pero no significa que no hagan un análisis, y trataban de encontrar una salida funcional, ¿verdad? Como que en atención, como tú decías, en atención a derechos humanos, que hay cierta unanimidad ideológica. De la sentencia, ¿qué va a generar? O sea, ¿qué va a pasar con una sentencia? No hacen la declaratoria de inconstitucionalidad de la Constitución, pero empiezan a dar como ideas sobre el concepto de prisión preventiva oficiosa. ¿Va a pasar que los jueces de abajo van a decir, hombre, se aplica de manera automática? ¿O va a dar entradita, como ya hicieron algunos juzgadores de menor rango, que empezaron a inaplicarla o dar otras salidas? ¿Qué prevés que pase con la sentencia? Porque ahora sí cada uno dijo lo que quiso, ¿no? O sea, sí, ese es el problema, y por eso pues el tema creo que es ad hoc, el nombre del tema, porque es polémico, pues sí, trae muchos aristas, ¿no? Pues ¿qué va a suceder? Yo creo que la Corte, ya ves que la Corte dice una nueva reflexión, ¿no? no se equivoca. Yo creo que ese es el punto, de que tiene que ser una reflexión.
sobre esto. Sí hubo muchas voces que el mismo presidente pues se les vino en contra, ¿no? De que, oye, pues piénsenle bien, están en un momento histórico, etcétera, etcétera. Pero, pues, ¿qué va a pasar en la práctica? La Corte dice que se debe aplicar el principio de proporcionalidad y por eso dice que se puede inaplicar la norma constitucional. Dice, bueno, pues si el juez al momento de ponderar el caso, pues en un ejercicio de proporcionalidad, pues puede dejarla de aplicar la norma y ponerla justificada en su caso, ¿verdad? Pero el tema de que si es inconstitucional la norma y puede decretarla la Corte y por eso dejarla de aplicar, pues yo creo que eso ya no es posible. Yo creo que Eso se superó. eso ya se superó, porque la Corte pues no tiene esa facultad. Y por la motivación era un poquito tratar de a lo mejor darle más vigencia al Código Nacional en cuanto a la posibilidad de la Fiscalía de... Pues sí, en la práctica es lo que puede suceder. Como decía ahí la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dice, pues ya sabemos que viola los derechos humanos, pero entonces hay que hacerla menos lesiva. O sea, el mismo legislador te está diciendo. Entonces, bueno, menos lesiva, ¿cómo? Porque la gente que está viviendo en la cárcel, pues, ¿cómo le explicas que es menos lesiva, no? Entonces, tiene que haber, se tienen que instrumentar figuras. Esta pudiera ser un adelanto de lo que pudiera venir, de que las fiscalías con criterios de objetividad, que están sujetos a aplicar objetivamente, pues criterios de que permitan justificar alguna petición distinta con base, como decía ahorita, en dictámenes científicos de riesgo, pues a lo mejor pudiera darse, ¿no? De que las fiscalías comiencen a hacer esto en la práctica y pueda hacerse menos lesiva la prisión preventiva oficiosa y dejarse de aplicar en algunos casos. Eso de que es automática tiene también discusión, porque mira, yo sé que por lo que hemos aprendido del derecho procesal penal, la medida del proceso es el Ministerio Público. Tan es así que se llama sistema penal acusatorio. La parte acusadora es el Ministerio Público. El juez no puede rebasar la petición del Ministerio Público. No se puede sustituir. No se puede sustituir. O sea, el Ministerio Público es el que pone la medida en el procedimiento penal, para todo. Para medidas cautelares, para aplicación de la pena, la peligrosidad, etcétera, etcétera. El Ministerio Público es la medida. Aquí es una excepción, porque dice el juez no tiene por qué preguntar a las partes si quieren la prisión preventiva oficiosa o no. La pongo de manera automática, rompiendo con un principio, vamos a decirlo así, de tradición procesal penal, de que es el Ministerio Público el que lo tiene que pedir. Okay. Supongamos que el Ministerio Público no pide la prisión preventiva oficiosa, está obligado el juez a aplicarla, a darla, pues ahí entra un debate. Dice, no, pues es que es oficiosamente, no necesito petición. Pero ahí rompe un principio. Por eso pienso que devolverle al Ministerio Público la facultad de pedir que no se aplique, pues es la medida que tiene el procedimiento, ¿verdad? Que eso haría un poco más práctico el coexistir con esta figura y poderle dar una solución al problema de violación a derechos humanos en una medida menos gravosa, ¿no? Porque de que los lesiona, pues, sin duda ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿la orden de aprehensión lesiona derechos humanos o no? La ejecución de la orden de aprehensión. Me detienen unas horas nomás para llevarme a la audiencia ante el juez, porque ahora la finalidad de la orden de aprehensión es nada más trasladar al acusado a la audiencia, y ahí se acaba el efecto de la... ¿Es violatoria de derechos humanos? Pues sí, es violatoria de derechos humanos, me están privando de mi libertad. Mi libertad, como dice la Corte, de ambulatoria, ¿no? O sea, de tránsito, etcétera. Sin embargo, ahí está. Y luego la misma Corte dice, pues no obstante que el acusado está en libertad, al estar sujeto al procedimiento se afecta su libertad.
entonces ya ni en libertad se entiende que estoy totalmente libre. Entonces, el problema es que materialmente estás encerrado, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, todas esas cosas, creo que la Corte tiene que reflexionar y decir, bueno, pues ¿dónde está el punto importante a resolver? ¿Cómo resuelvo una realidad social que me están diciendo que existe en la norma? La Corte va a tener cuidado más, o se prevé que va a emitir criterios en estos temas ya específicos de la prisión preventiva oficiosa, de si lo puede pedir, no lo puede, o sea, si lo puede imponer aunque no se pida por el Ministerio Público, va a tener que ir haciendo la... Va a tener que ir evolucionando en ese tema, sí. Pero creo que dejarla de aplicar, no, porque la Constitución en un Estado democrático es la voluntad de las mayorías. O sea, si está, digo, si es justa o no, bueno, pues, pero ahí está. Es como la dejas de aplicar. Tienes que aplicar por una situación de emergencia, ¿no? Y ese debate que dicen que los núcleos esenciales, ¿no? Si el 19 pudiera ir en contra de un núcleo esencial de un derecho que es no disponible democráticamente. Pues es todo ese tema que es muy complejo en México, que a veces nos enredamos demasiado. Pero bueno, sí, yo creo que va a haber, en la práctica tiene que haber un efecto. ¿Y si cree que, una última pregunta, licenciado, si cree que vaya a evolucionar la prisión preventiva en ámbitos de menor lesividad, o sea, menor lesividad? ¿Sí? Ajá. ¿Cree que vaya a evolucionar? No lo sé, digo, esto lo vemos desde el punto de las opiniones. No lo sé si en la práctica exista la voluntad para llevarlo a cabo. Sobre todo porque, bueno, pues requiere de una situación muy especial de poder justificar esa petición, ¿verdad? Hay que pedirle al fiscal general que lo autorice, por ejemplo. Entonces, o sea, hay que ir a decirle al fiscal, está corriendo el plazo constitucional, y hay que decirle al fiscal general, oiga, autoríceme no pedirla. Bueno, ¿en base en qué? Porque ahí se va a prestar a decir, bueno, pues a lo mejor quieres beneficiar ahí o tienes un interés. No, pues aquí está el dictamen de riesgo estructurado y ya se hizo todo este análisis, el señor no representa riesgos procesales y entonces como medida cautelar, pues no vamos a solicitar que no se aplique. Es un grado de evolución cultural de la misma autoridad, o sea, de que puedan estar dispuestos a poner en práctica esos instrumentos. Hasta ahorita a mí no me ha tocado ver un caso de esto, ¿verdad? Que la Fiscalía solicite. De hecho, los ministerios públicos, y que me disculpen los ministerios públicos, conozco a muchos, pues ellos están habituados a solicitar las condenas, ellos no están habituados a solicitar absolutorias y esas cosas, ¿no? O sea, van sobre la pena, ¿no? A que se acredite el delito y la responsabilidad. Entonces aquí entra un criterio de objetividad de decir, bueno, en este caso, ¿por qué no solicito una absolutoria en lugar de una condenatoria? Eso sería un avance progresista, vamos a decirlo así, del profesionalismo y la actividad de la autoridad en materia de proceso penal. Pero bueno, eso todavía no lo estamos viviendo, ¿no? No sé si haya otra pregunta. Tenemos varias preguntas en redes sociales. Una última pregunta para usted, maestro. Nos pregunta Devani Bernal, ¿qué puede pasar ante la prisión preventiva oficiosa que está vinculada a una cuestión donde no hay un debido proceso penal? Por ejemplo, cuando tardan muchos años en llegar apenas a un juicio. Bueno, ahí la solución que se le dio fue que no podía rebasar un plazo de 2 años, ¿verdad? La prisión preventiva, sea oficiosa o sea justificada, esto se tiene que resolver el proceso del acusado en ese plazo, salvo que se ejerzan derechos de defensa en el cual se puede prolongar y eso se tiene que acreditar. Pero no, la idea es que no se prolongue en esta prisión preventiva o estas medidas cautelares como era antes, ¿verdad? Que duraban, pues en ocasiones hasta duraban más que la propia pena, ¿no? Ya cuando se llegaba el dictado de la sentencia, a mí me tocó conocer un caso donde estuve en prisión preventiva y ya cuando llegó el juez dijo, pues ¿qué más le pongo? Dijo, pues ya estamos en el límite. Dijo, no, pues dásela por cumplida la pena ya. O sea, ya nomás fuimos y le notificamos el oficio de libertad porque ya se le daba por cumplida la pena. Porque tardó tanto el proceso
que cuando el juez llegó al punto, vamos a decir así, 1 año y medio en prisión preventiva, dijo, pues es la pena que le puedo aplicar. Dijo, no, pues ya dásela por cumplida. O sea, a ese grado, ¿no? O sea, el mismo plazo, ¿no? de equivalente a la pena. Eso no es posible, o no debiera. La siguiente pregunta ya la contesté directamente. ¿Hay alguna propuesta en México para cambiar la prisión preventiva oficiosa con base en los derechos humanos? Y la que sigue dice, ¿hay alguna propuesta para regular la prisión preventiva oficiosa o se requiere eliminar para solo usarse en casos de urgencia? Bueno, hasta ahorita no hay una propuesta, o sea, yo creo que se refiere a una reforma, tendría que ser a través de una reforma constitucional, que se modifique este artículo. De hecho, como se los leía ahorita hace un momento, uno de los transitorios dice que se va a evaluar nuevamente a los 5 años, que ya mero se cumplen, para ver si se deja de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, tiene que haber una serie de evaluaciones en ese sentido. Entonces, ¿qué nos está diciendo la ley, la norma constitucional? Pues que se requiere un cambio de realidad social. Si no hay cambio de realidad social, pues no. Y va a pasar lo mismo con el tema del ejército. El ejército, pues dicen, pues ¿por qué andan en las calles haciendo función de seguridad pública? Pues porque sigue el problema. Y entonces prolongaron nuevamente el plazo para retirar al ejército de las calles. Entonces, pues más o menos va a la par de este tipo de cosas de la prisión preventiva, ¿no?